Hola, a Calamares, un octo abrazo. Sergio, hacía tiempo que no decíamos lo del octo abrazo. ¿Cómo te va, tu dictador, en esa villa enorme que tienes? Bueno, no me va mal, no me va mal, no me puedo quejar. La verdad es que los dioses son buenos conmigo, se portan bien. Eso quiere decir que soy un hombre piadoso también, que hago mis sacrificios de tofu, ya sabes, que me acuerdo de ellos constantemente. Entonces, recibes lo que das. En este caso, evidentemente, pues a veces puede ser en bienes materiales, otra vez puede ser en recompensas como un paseo triunfal después de ganar una campaña, otras en un matrimonio como los dioses mandan. Y hablando de matrimonios, pues hoy vamos a hablar de uno de los matrimonios quizá más importantes de la historia de Roma, ¿no? Es decir, de la República Romana, pero podríamos decir de toda la historia de No, Roma, ¿no? de Es toda, de una toda. pasada. Sergio, yo solo voy a decir que detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre. O detrás de todo, de toda gran mujer, siempre hay un Mindundi, ¿no? Bueno, Podríamos tampoco sería decir. un Mindundi, pero es un gran hombre, ¿no? Es una mujer Sí. que está un poquitín mal vista por aquellos hombres, ahora entraremos quién es, ¿no? Bueno, los que hayan leído el título del programa Ya lo sabrán, sí. ya lo sabrán, ¿no? Pero es muy importante que todos estos hombres de aquella época, yo creo que hablan mal de ella precisamente porque rompe un poco ese papel tradicional. Como en Roma, nada se rompe del todo, ¿no? Pero lo cambia, sabiendo quién era, de dónde estaba y qué papel era el que tenía que hacer, fue capaz de ir cambiando cositas y se hizo, como dices tú, bueno, la mujer más importante, era mujer de primus inter pares, madre de un emperador, abuela de otro emperador y bisabuela de otro emperador. O sea, esta sí que es la abuelísima y no la Julia Mesa, la hermana de Julia Donna. Esta es la abuelísima. Ojo, es que realmente la saga que tuvo esta mujer y los vio a todos, realmente a casi todos, ¿no? Porque estuvo ahí desde el principio, estuvo con su esposo, que también su esposo vivió largos años, y ella labró un poco, según las malas lenguas, según otras fuentes más actuales que obviamente son de ficción. Hacemos referencia en este caso a Livia Drusila, la esposa de Cayo Julio César Octavio Augusto para los colegas, ¿vale? Sergio, no digas todos los nombres que acabamos el programa. Augusto y Correcto. ya está. Augusto, pues ella obviamente pues se rodeó, ¿no? Fue quizá la matriarca de esta gran dinastía Julio-Claudia, ¿no? O como la llaman o como la conocen las fuentes, ¿no? Y obviamente pues hay esa obra de Robert Graves, esa gran novela que luego fue llevada al cine por la BBC, es Yo Claudio, y que explica pues todo, o trata de darle un punto de dramatismo a la vida de esta gran mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Obviamente nosotros no lo sabemos. Ya os hablamos en su día cuando hablábamos de la leyenda negra de los emperadores. Creo que es del tercer programa del canal de Evox. En YouTube ya llevaba muchísimos programas. O sea que recordad ese de la leyenda negra y hablamos sobre las fuentes, ¿no? Sobre la veracidad de las fuentes y sobre cómo las fuentes del momento pues eran partidistas dependiendo de las necesidades y de los intereses propios, ¿no? Entonces, lo que ha llegado hasta nosotros de Livia, de esta gran mujer, pues obviamente si en el momento no convenía o no interesaba porque atentaba contra los intereses de unos cuantos, esas fuentes que son las que escribían la historia, pues obviamente habrán escrito pestes. Y si luego Robert Graves se nutre de esas fuentes para hacer su novela o su ficción, pues obviamente no la va a dejar en buen lugar. Pero, lo que decimos siempre, Ángel, hay que saber discernir un poco la realidad de la ficción, ¿no? Y yo creo que tenemos las herramientas, o las hemos intentado exponer aquí a nuestra audiencia, para poder saber qué es lo que puede ser más real o qué es lo que puede ser más ficción, ¿no? Y dentro de lo que ha llegado hasta nosotros, pues hay que ser un poco crítico y hay que ir con ojo a visor a la hora de seleccionar lo que puede ser verdad y lo que puede ser mentira, que es difícil, ¿eh? Sí, sí. Además, Sergio, además de la intención o malintención de los hombres de la época, de senadores que fueran en este primer principio pues un poquitín enemigos de Augusto, que no habría mucho porque casi todos estaban muertos, pero alguno quedaba, Bueno, ¿no? quedaría. Alguno quedaría. También es cierto que aquellos escritores que escribieron de ella son hombres también de la época, con lo cual veían este prejuicio a la mujer, ¿no? La mujer tenía una labor que era por generar descendencia, ¿no? Y ella hizo algo más, ¿no? Mucho más. Ella hizo mucho más, pero sin salirse del todo de este papel, ¿no? Además, Augusto fue inteligente
y la supo poner como es la primera emperatriz. O sea, dentro de las mujeres de Roma tenemos a Cordelia, tenemos a muchas mujeres, ¿no? Que nos han dado importancia, ¿no? Pero esta es emperatriz, prácticamente tras el emperador en la familia imperial. Ella era la más importante, ¿no? Y eso desde el punto de vista de un hombre que siempre pensaba que la mujer tenía que ir detrás del marido en aquella época, pues claro, yo creo que le impresionaría, y por eso hablan así de ella. O sea, cualquier cosa que Augusto hiciera, vamos a imaginar, es un hecho que me acabo de inventar, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, que Augusto mata a un hombre medianamente querido en Roma. Sin duda sería por la mala influencia de su mujer. Evidentemente, eso ayuda mucho. Y eso sirve también para justificar que dichos comportamientos pues no los haría un hombre, ¿no? Realmente hay que ver hasta qué punto las fuentes les gusta, ¿no? Indagar y meterse ahí en el meollo, ¿no? Y una mujer en ese momento que pudiera ostentar tal poder, pues oye, llamativo no, pero molesto para más de uno seguro que lo sería, ¿no? Porque realmente se le atribuye a ella el quién será el sucesor de Augusto cuando éste no esté, ¿no? Y todo se tira incluso atrás y se va labrando el camino, ¿no? ¿Cómo es que Augusto ha llegado a nombrar a Tiberio? Básicamente partiremos de una premisa, ¿no? Que yo creo que tiene que quedar clara antes de empezar, ¿no? Tiberio era el único que le quedaba en aquel momento a Augusto para ser nombrado su sucesor. No quedaba nadie. Claro. Entonces, todos los que se fueron quedando por el camino, que fueron muchos, evidentemente, pues es mejor, o queda mejor decir, es que irremediablemente Augusto tuvo que poner en su testamento a Tiberio como emperador porque todos los demás que había, que sí que querían ser emperadores, porque da la casualidad que Tiberio no quería, dicen también las fuentes, no quería ostentar el cargo porque él no quería ser emperador, pues todos los que había previo paso pues ya estaban criando malvas con Augusto. Entonces, realmente, ¿qué papel jugó ahí nuestra querida y amada Livia Drusila? Que es lo que muchos se preguntan. Lo que vamos a intentar es poneros hoy para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, porque nosotros podemos dar nuestra opinión, ¿no? Pero cada uno puede dar la suya, no tenemos la verdad absoluta, siempre lo decimos. Y además debería ser una mujer bastante, en este sentido, hermosa. Lo digo porque viene de un traidor a Julio César, su familia traicionó a Julio César, ¿no? Y su padre incluso se mató para no ser castigado por este triunvirato, ¿no? que se hizo después, ¿no? Y esta mujer consiguió casarse con un hombre importante de aquella época, con un Tiberio. Es que, lo importante de esta mujer, lo guapa que sería y cómo enamoró. Voy a explicar si quieres, Sergio. Explica. Está fuera del guión, pero voy a explicar un poquitín porque a mí siempre me ha hecho mucha gracia esto. Tenemos a Augusto, que se divorcia de Claudia, que ya hablaremos de ella, la hija de Fulvia, ¿no? Dice, toma, te la devuelvo sin usar. Dice, el Suetonio dice esto. Y se casa con Estrabonia, creo que es. Y está embarazada de Julia, de su hija Julia, la que después se casó con Agripa. Cuidado, con esto. Y se ve que pasó por allí y vio a Livia Drusila, que ya había parido de este Tiberio padre, había parido a Tiberio, y estaba embarazada de Druso. Y llega Augusto, la ve y dijo, hostia, guapa tú, esta para mí. Y se divorcia de Estrabonia, que estaba embarazada de su hija, y hace divorciarse a Tiberio de su mujer, que estaba embarazada de Druso. Y claro, se casan. Claro, nacen los dos niños. Druso, ya sabemos, lo voy a decir duro, pero para que los oyentes lo sepan, las entrañas de la mujer eran de él, que podía demostrar que era su marido cuando se quedó encinta. Así que cuando nació Druso, se quedó el padre Tiberio se quedó con el hijo. Sergio, vamos a ir para que veas, ¿eh? Así que se casa Augusto con Livia Drusila, obliga al marido a verlo, esto luego hablaremos, pero estos dos, Tiberio y Druso, se van con el padre, porque son de su padre. El padre también murió. Este es el primero que muere, Sergio. Murió y entonces dice pues vamos a recuperar a mis dos hijos. El primero. Claro, no, es que es una situación compleja, ¿no? Además de casarse con ella, robársela a Tiberio Claudio Nerón, creo que era el padre, ¿no? Sí. Le obliga, porque es enemigo político suyo, lo ha sido de César por esencia, la familia, ya lo has dicho tú muy bien, se la quita y le obliga a asistir a la boda, ¿no? Y le dice, no solo te voy a robar a tu mujer, sino es que encima vas a estar presente en la boda
y te voy a obligar a que te divorcies de ella para que yo me pueda casar. Entonces, imagínate la situación cómo estaría en aquel momento en Roma, en la República, cómo sería de poderoso Augusto para poder conseguir hacer eso, ¿eh? Sí, no. Y con buena cara le dijo, no te quiero ver llorar, te quiero ver reír, bebe vino, tío. Como vea una sola mala cara que me pongas en la boda, hace así, ¿no? Como... Y yo creo que Tiberio Claudio, Tiberio padre dijo, tú te vas a quedar como mi mujer, pero yo me voy a quedar con mis hijos. Y el Augusto le dijo, te va a durar poco. Sí. 5 años creo que le duró. Bueno, y aquí nos abordan una serie de preguntas también, ¿no? Que ya planteamos también en la audiencia, ¿no? ¿Fue capaz Livia de organizar y de orquestar tantas muertes? Orquestarlas tan pronto, ¿no? Porque realmente desde la primera, que es la del propio Marcelo, el hijo de la hermana de Augusto, sí, de Octavia, en el 23 a.C., imaginaos, ¿eh? Hasta que Tiberio es proclamado emperador, pasan muchísimos años. Entonces, hay quien dice que ella ya estaba allanando el camino a su hijo, ¿no? Porque realmente, pero a mí me parece un poco exagerado, sí, ¿no? Pronto. De todas maneras, claro, a este hombre, a Marcelo, sí que creo que Octavio lo veía como emperador, porque luego con el teatro de Marcelo, eso que hace, o sea, es un teatro que está haciendo Julio César. Creo que empezó Julio César allí a las salidas de Roma, de la Puerta Carmentalis, allí en el Campo de Marte, justo a salir de Roma, del Foro Boario, hay una puerta que se llama Puerta Carmentalis, ahí hay un mercado y te encuentras el templo de Marcelo. Lo empezó Julio César, importantísimo. Lo acaba Octavio y en vez de llamarlo Teatro de Julio César o el Teatro de Octavio, lo llama el Teatro de Marcelo. Esto supongo que Julio César lo hizo para competir con el de Pompeyo, ¿no? Le llama el Teatro de Marcelo. Eso es... Lo dejó muy tocado. Yo creo que lo dejó muy tocado. La muerte de Marcelo fue algo porque Augusto en aquel momento, en el año 23, había depositado en él todas sus esperanzas. Es verdad que confiaba y lo había formado, le había dado incluso varias magistraturas de carácter local. Me parece que había sido edil, el propio Marcelo, justo antes de morir. Tenía, dicen las malas lenguas, que tenía algún rifirrafe así con otro de los grandes amigos de Augusto, que no era ni más ni menos que Agripa, ¿vale? Porque, claro, cualquiera de los dos podía haber sido el sucesor, sobre todo cuando Octavio estuvo a punto de irse al otro barrio, que pasó una enfermedad muy grave, que al final le acabó dando el anillo de sucesión al propio Agripa. Entonces, que luego confiase en Marcelo o que quisiera que Agripa fuera el mentor de Marcelo para que Marcelo acabara siendo su sucesor, pues no se sabe allí. Sí que sabemos que fueron unas fiebres que se llevaron al muchacho, que era muy jovencito, pero evidentemente fiebres como estas las había muchísimas en Roma en aquel periodo, ¿no? 16 añitos tenía cuando murió. Claro, muy joven. Ya estaba casado él con Livia, pero no sé, yo es que lo veo como muy temprano, ¿no? Lo veo demasiado precoz que ella pudiera actuar de esta manera, ¿no? Para sacarse encima al chaval. Sergio, que Livia viera que Octavio iba a morirse, ¿no? Que Augusto iba a morirse ya de esa, que no iba a salir, y dijo, pues mejor quitármelo de rápido de encima. Pero como dices tú, a mí me parece demasiado temprano. Yo creo que era un chaval joven y supongo que ya esperaría que se recuperara. Es difícil, además todas las fuentes dicen que murió de una enfermedad. Lo que pasa es que es como todo, claro, como no había autopsia, pues igual esta enfermedad era veneno, ¿no? Y claro. Esto analizado con técnicas modernas de CSI, de técnicas forenses, a lo mejor sí que hubiese dado positivo en algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, no lo sabemos, no lo podemos determinar. Lo que sí que fue es un varapalo, un aspecto bastante duro que a mí personalmente me llamó tanto la atención cuando estaba escribiendo las novelas de Tito Valerio Nerva, que en la quinta, en Venganza en la URSS, precisamente me centro muchísimo en este momento porque me parece algo que marcó el devenir y la personalidad del propio Augusto, porque lo sumió en una depresión brutal. Y este momento lo narro con una crueldad, como si me hubiese sucedido a mí, ¿no? Como si yo hubiese perdido a Marcelo, ¿no? Entonces piensas, ¿cómo se debió sentir en aquel momento Augusto? No creo que Livia, yo pienso soy de la opinión, no sé qué pensarán nuestros videoyentes, nuestros oyentes por iVoox y nuestros videoyentes por YouTube, no sé qué estarán pensando acerca de si ella pudo estar implicada en el 23 a.C. en la muerte de Marcelo, ¿no? Yo lo pongo en duda.
vamos a hacer un ranking de las muertes de la familia Julio Claudia, de los herederos de Augusto, y decir que Marcelo en el año 23 yo no las tengo todas, ¿eh? No lo veo claro. No, yo tampoco. Ángel tampoco, ¿no? Yo tampoco, pero si hacemos de todas las muertes, te refieres solamente de los posibles descendientes de Octavio. Correcto. Si hacemos todas las muertes de los Julios, no vamos a plegar hasta el 2030. Claro. Yo me refería a él. Entonces, sí. Aquí ponemos que no lo veo muy claro. ¿Cuál o quién fue el siguiente afortunado? Otro que yo en el top 2 del ranking lo veo también muy poco factible. ¿Por qué? Porque realmente el siguiente en caer no fue otro que el propio Druso, el hijo de Livia y hijo adoptivo, ya podríamos decir, de Augusto, porque los tenía tanto a él como a Tiberio, los tenía ya dentro de su círculo de familiar. Es curioso lo de Livia, ¿no? Pierde a sus hijos y los adopta a su marido y vuelven a ser suyos. Y se convierte en eso, en hombres de provecho, ¿no? Porque Augusto les da consulados, les da títulos militares, les da importancia y relevancia en campañas. Pero eso lo ganan, ¿eh? Druso y Tiberio le conquistan medio imperio. Correcto, pero que son hombres de provecho que sacan provecho también de la situación, de esa oportunidad que les da, porque siendo hijos de Tiberio y Claudio Nerón no hubiesen tenido esta oportunidad. En cambio, Augusto, quizá para compensar también a Livia, ¿no? Porque al fin y al cabo son sus hijos, ¿no? ¿El por qué lo hace? Sí, tú lo ves. Ahí sí que veo, dijéramos, que influencie Livia para que los hijos, porque los hijos podían haber ido con el abuelo, por ejemplo, o con un familiar, o con un hermano, si es que quedaba alguno, porque eran enemigos, tampoco lo sé, eran enemigos, ¿no? de los Julio, con lo cual quedarían pocos, ¿no? Pero lo más normal es que hubieran ido algún familiar de línea paterna, y sin embargo, él los adoptó y los puso en su familia, ¿no? Y enseguida todo el mundo supo que el heredero, al haber muerto Marcelo, sería Druso, y Druso también fue muy querido por el pueblo, porque Druso era un gran militar que daba muchos éxitos, exactamente igual que Tiberio. Tiberio era un militar enorme y yo creo que estos dos estaban haciendo carrera militar, pero todo el mundo tenía claro que el heredero iba a ser Druso. Sí, y las circunstancias son trágicas, ¿no? Porque realmente del 23 pasamos al 9 a.C. y Druso en sus campañas en el limes germano, no sé si es en el limes del Rin, sufre una herida, se cae del caballo, realmente el caballo le cae encima de la pierna, le atrapa y le hace una herida que se le abre, ¿no? Y se le provoca una gangrena. Y obviamente, pues en ese momento, pues las gangrenas ya era casi como una condena prácticamente a muerte, ¿no? Y no se recupera y evidentemente acaba muriendo, ¿no? Y eso es un duro varapalo, pero obviamente lo es para Augusto, lo es para la República, lo es para Livia, lo es para Tiberio, porque tenía mucha afinidad con su hermano, y ahí seguramente la madre de Augusto, la madre de Druso no tiene nada que ver. Tiberio dicen que cuando se enteró que el hermano se estaba muriendo, cogió caballos y fue corriendo solamente para ver su último aliento, ¿no? O sea, que quería mucho Tiberio a su hermano, ¿no? Esto sí que parece un trágico accidente, como dices tú, prácticamente para todos, porque Druso sí que parecía un tipo que igual, en la fuente no lo dicen mucho, pero igual sí que estaba muchísimo más preparado para ser emperador porque quería. Tiberio no quería. O sea, yo creo que cuando murió, 5 días después de morir su hermano, Augusto, con todo el dolor, le dijo: Tiberio, tú vas a ser emperador. Y Tiberio le dijo: búscate a otro. Yo no quiero ser emperador. A mí dame ejército. Correcto, que para eso sí que servía. Tanto Druso como Tiberio destacaron por ser grandes militares y de hecho el hijo de Druso es Calígula, ¿no? No, de Germánico. De Germánico, perdón. El hijo de Tiberio, de Druso es Germánico. Y Germánico tendrá su hijo Calígula. Y Germánico también habrá sospechas de que muera en extrañas circunstancias por parte de Tiberio también, ¿no? Entonces, si te fijas, es todo tan intrínseco, tan extraño, tan raro que por lo menos en este año 9 a.C., con la muerte de Druso, evidentemente yo aquí no apuesto porque esté la mano de su madre, ¿no? ¿Qué gana? Que darle el imperio o darle la herencia a Tiberio porque él es mucho, se lo siente mucho más hijo suyo que Druso. No sé, no creo que fuera por ahí, porque yo entiendo, quiero entender que Livia también amaba a su hijo Druso. No, hombre, si eran, hombre, claro, yo no sé las descendencias de una madre, pero son del mismo padre, son las mismas circunstancias, se los quedó el padre 5 años, se los devolvió. No lo sé, no lo creo. Yo creo que fue un trágico accidente porque además estas cosas pasan de la guerra y de gangrena y de infecciones tras una herida moría mucha gente, ¿no?
estaban en una campaña, las campañas muere gente, no todo el mundo muere en el campo de batalla, hay gente que muere, la inmensa mayoría de las personas mueren por enfermedades, más que en el campo de batalla, ¿no? Y por las consecuencias de la misma batalla. A mí me parece razonable que este hombre muriera, ¿no? Y Livia, pues es que lo quería todo el pueblo, y yo creo que su madre también lo quería, y Augusto, ¿eh? Pero es un hombre muy, muy querido, porque cuando Augusto hace todo del tema del culto imperial, a él lo pone también allí, ¿no? Porque todo, claro, lo quería todo el pueblo a través de una campaña, ¿no? Pero ahí está, junto con todos los miembros de la familia imperial. Sí, o sea, de los dos primeros, yo sigo pensando que no tiene nada que ver Livia, entonces es normal. A ver, sacad vuestras propias conclusiones. Ahora ya, Sergio. Sí. Ya nos acercamos a terreno peligroso. Ahora ya nos vamos a la parte más complicada, que es los hijos de Agripa, ¿vale? Después de la muerte de estos dos, evidentemente quedan los hijos de Agripa, que Agripa, recordad que también fallece, teoría de muerte natural, ya no quiero aventurarme, pero sí que es verdad que Agripa era más o menos de la misma edad de Augusto y fallece relativamente joven también, ¿no? Entonces, podría haber, o era en este caso, yo pienso por encima y por delante de Tiberio, el candidato pues, por todo lo que había compartido con Augusto. Y además, Tiberio, ya lo hemos dicho, que no quería ser emperador, que dice, yo, mírame ejércitos y te conquisto lo que haga falta, pero no me des la responsabilidad de ser el que dirija este cuando a Tiberio le decía a su padre, ven que vamos a celebrar un cumpleaños, que yo quiero ir a batalla con los germanos, déjame, yo no quiero ir a Roma ni nada. Eso claro. Sí. Claro. Y evidentemente Agripa fallece y los candidatos son los hijos de Agripa que ha tenido con su propia hija, con la hija de Augusto, con Julia, lo que hemos dicho antes. Dicen las fuentes de esta que luego fue libertina, pero todavía no es libertina. Por lo pronto solo es madre y esposa de Agripa, viuda de Agripa y de 2 hijos. Que le sacaba unos cuantos años. Y de 3, porque luego está Agripa póstumo, que es el hijo que tuvo cuando ya murió Agripa. Pero bueno, sí. De momento vamos a Cayo y a Lucio, que son los 2 hijos más jóvenes, pero que ya empiezan a hacer carrera dentro del cursus honorum y que Augusto, obviamente, pues después de haberlo intentado con Marcelo y con Druso, pues lo que hace es centrarse en estos 2 niños y los forma, los instruye y los intenta convertir en hombres de provecho porque son sus herederos, sabiendo, ojo, que Tiberio no quiere, porque diferente fuera que Tiberio quisiera y pasara a estos niños por delante. Entonces, él entiendo que sigue el curso natural de los hechos, ¿no? Diciendo, este no quiere, pues mira, me quedan estos 2 más el pequeñín que van a hacer, ¿no? Tiberio estaría cortándose las manos, todavía me quedan 2 sobrinas, todavía me quedan 2. No, está muy bien. Bueno, en este caso serían primos, ¿no? Correcto, sí, claro, primos. Pues bueno, pues el primero es Lucio, que murió en extrañas circunstancias a la edad de 19 años en Masilia. Su fallecimiento pues, se dio cuando se encaminaba hacia España para adquirir su primer mando militar. Y las fuentes oficiales obviamente hablaron de enfermedad contagiosa, pero podría ser que hubiese sucedido otra cosa, ¿no, Ángel? Bueno, no, quiero decir, el circunstancia se contagia de célula a célula. O sea, tú vas de célula a célula y se contagia. Esto ya es más peligroso, Sergio. Esto ya es más peligroso. Estamos entrando en un terreno un poco pantanoso, ¿verdad? Ya, a ver, ¿cómo te lo explicaría? A mí si me dices este hombre muerto así, pues te digo, pues es posible. Pero claro, ya vamos con muchas sospechas. Estamos hablando ya de Marcelo sospechoso, ¿sabes? Druso, bueno, Agripa no sé qué, el hijo de Agripa, ya son muchas muertes. Entonces, demasiada casualidad. Puede ser que sea una enfermedad contagiosa. Vuelvo a repetir, era bastante frecuente. La gente moría mucho de enfermedad. O sea, la esperanza de vida era muy baja porque las enfermedades eran muy peligrosas. Este chaval era joven, ¿no? Creo que 19 años. 19 añitos. O sea, estaba empezando su carrera militar y estaba siendo apoyado por todo el estamento militar y por el propio Princeps, ¿no? A mí no me gusta llamar emperador a Augusto, ¿no? Pero el Princeps, ¿no? Y murió. Otro varapalo, ¿eh? Sí, para Augusto, esto tiene que ser, este no gana para disgustos, Augusto, es que y además, lejos de superar esto, cuando se empezará a reponer el hombre diciendo, bueno, por lo menos me queda callo por aquí todavía, a los 2 años, ¿qué le pasa a este hombre? Pues que también el muchacho con 24 años, que era otro hijo de Agripa, dicen que fue herido en combate, ¿vale? Y que murió a causa de unas heridas mal curadas. Y ahí es donde nos asalta de nuevo la duda, ¿no? ¿Pudo estar detrás de esta última muerte la larga garra de Livia Drusila?
que veía que se anteponían todos estos chavales a Tiberio? Pues que Tiberio no quería ser. Yo me imagino a Livia, oye, mira, se ha muerto, qué pena. Y Tiberio diciéndole, mamá, como hayas sido tú, yo no quiero ser emperador, ¿eh? Para allá, mamá, para allá. Para allá. Que se te va a descubrir al final, ¿no? Sí, al final vas a matar hasta padre. Correcto. Entonces, esto ya es sospechoso, ¿no? Porque, además, los dos habían sido elegidos como sucesores de Augusto. Y obviamente, pues, la mala suerte, por decirlo de alguna manera que suene un poco agradable, quiso que Augusto sobreviviera a ellos, ¿no? Y que poco antes de morir él mismo lamentara la pérdida de ambos, atribuyéndolo al caprichoso Fatum. Pero evidentemente, no sé si él sospechaba algo. Desde el punto de vista del pueblo, de cualquier pueblo en el cual genera una dinastía, estamos hablando de que son hijos de Julia, de la hija de Augusto, o sea, que ya tienen sangre, entre comillas, real o imperial, como lo queramos llamar, ¿no? No es un sobrino, no, es línea directa, ¿no? Con lo cual, no es ni adoptado ni el hijo de su esposa, como podría ser Tiberio o Druso, ¿no? Es que es descendencia directa, ¿no? Lo más parecido a un hijo que pudiera tener. Lo más parecido a una descendencia de sangre real. Es de mi sangre, sí. Es de mi sangre. Correcto. ¿No? Y también fallecieron ambos, ¿no? Y además eran hijos de Agripa, un general queridísimo también, que le debe medio imperio. Si le debe a Druso y a Tiberio medio imperio, a Agripa le debe otro medio imperio, Augusto, ¿no? O sea que estaban destinados a ser grandes, ¿no? Y mueren los dos con 2 añitos de diferencia. Y estamos hablando, yo creo que esto ya después de Cristo, no sé si es el año 2. Sí, correcto. Ya estamos en las últimas etapas de Augusto, creo que por ahí en el 14. O sea, Augusto ya es grande y ya estos disgustos ya le son duros para el corazón. Correcto. Y además, pues ya os hemos comentado que Agripa y Julia tuvieron un tercer hijo que era Agripa póstumo, que le pusieron así pues porque nació después de que Agripa muriera, ¿no? Pero claro, solo le quedaba él y Tiberio, no le quedaba ninguno más, ¿no? Y obviamente, pues el objetivo primordial era que este muchacho fuera el sucesor. Pero este muchacho era un poco díscolo, ¿vale? No le interesaba demasiado la situación, era un poco un vividor, no era o no tenía el taraná que habían tenido sus hermanos, ni el taraná que había podido tener Druso o Marcelo, ¿no? Entonces, no era el candidato oficial ni ideal. Entonces, también sucede que cuando muere Augusto, al poco de morir él, evidentemente no estaba en la línea sucesoria como primer candidato, sino que Tiberio ya había sido designado emperador, pero por si acaso, ¿no? Al poco de morir Augusto, pues los guardias que le custodiaban en su destierro, porque estaba desterrado en la isla de Planasia, recibieron la orden de acabar con su vida. ¿Y por qué recibieron esa orden? ¿Y de quién vino esa orden si Augusto ya no estaba? ¿Fue Tiberio? No, ¿Fue Livia? No, aquí yo creo que fue Livia. Aquí sí que yo veo a Livia o a Tiberio, pero influido por Livia, porque no dejaba de ser otra línea de sangre a la familia imperial. Esto es muy duro decirlo, pero parece bastante lógico quitarte enemigos, quitarte un posible usurpador que igual él no quiere, pero otras personas lo apoyan y lo colocan a él en la corona y lo hacen como un títere, ¿no? Y yo aquí sí que lo veo un poquitín más factible que fuera. Las demás muertes son muy sospechosas, Sergio. La verdad es que son muy sospechosas, pero yo creo que se pueden deber perfectamente a la casualidad. Como lo que hemos dicho al principio, se le atribuyen a ella porque Augusto esto no lo haría. Era un hombre de bien. ¿Cómo iba a hacer eso Augusto? Si Augusto hizo algo mal, seguramente, según los escritores de la época, fue influido por esta mala mujer. Bueno, pero antes de casarse con Livia, hizo listas de proscripciones a cascoporro con Marco Antonio y con el triunvirato. O sea, que se cargó y se llevó a mucha gente por delante. Pero es verdad que la imagen pública del princeps, del primus inter pares, del primer ciudadano de Roma, del Salvador de la República, como se había erigido en Salvador de la República después de Actium, obviamente era imposible que su nombre quedara manchado por eso. Y si se le atribuía, era por influencia de la mala mujer que estaba con él. Entonces, realmente, ¿qué hay de leyenda negra sobre la figura de Livia? ¿Qué hay de verdad en la serie Yo, Claudio? Que os la recomendamos, que yo obviamente la he visto. No sé tú, Ángel, tú creo que te has leído la obra de Robert Graves. Las dos. Yo, Claudio, y creo que la otra es Claudio el Dios y su esposa Mesalina, ¿puede ser? Eso es, correcto. Y yo me he visto la serie de Yo, Claudio, que es un producto brutal, es muy, muy bueno. Algún día lo analizaremos, si queréis, también con Manuel Martínez, con el Etrusquillo. Lo analizamos, pero en esa serie sí que es verdad que Robert Graves tira de imaginación del libro,
y al final sale pues o traza una Livia que al final de sus días pues le confiesa incluso a sus herederos que ha sido ella la responsable de todo esto, ¿no? Como diciendo, sí, lo reconozco, fui yo y lo hice por esto y por lo otro, por salvar la familia, ¿no? Y por evitar la guerra en Roma y todas estas cosas, Claro. que también es un tema que a veces nosotros se nos olvida. Lo que has dicho tú de las listas de proscripción de Augusto. Es cierto que Augusto hizo listas de proscripción, pero es que habían asesinado a Julio César, al salvador de Roma, bueno, de Roma y del mundo, conocido de los dioses y de todo, para el pueblo romano. ¿Me entiendes? ¿No? Con lo cual, pero luego tras Augusto y algunos problemas que tuvo después de Actium, para que nos entendamos, Augusto queda allí bien y establece una paz con estas muertes raras, pero desde el punto de vista de cualquier romano, en el año 25, si se ponía a pensar en 20 años atrás, aquello era un oasis de paz y este hombre se labró esta fama, ¿no? Yo creo que Livia iba a decir esclava, pero tampoco es la palabra, ¿no? Es una que tuvo que sufrir su época, ¿no? Roma estaba totalmente destrozada, pero de las costumbres de los antiguos, la manera de comportarse la mujer, según sus cánones, también se había roto, ¿no? Y Augusto tenía que aprovechar con esta mujer, con Livia, tenía que dar el ejemplo de decir, tienes que ser una mujer recatada, tienes que ser una matrona, te tienes que comportar así. Pero también necesitaba sacar ese culto imperial de la mujer adelante, ¿no? Ponerla como ejemplo, y para ponerla como ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Mostrarla, ¿no? Y al parecer sería una mujer inteligente y ambiciosa, y dicen muchas fuentes que Augusto la escuchaba bastante, en intimidad y lo que fuera, pero le reconocía a Augusto que esta mujer era inteligente y le daba consejos. Y todo el mundo sabía que le daba consejos a Augusto, ¿no? Y yo creo que esto era lo que estaba mal visto. Esta exposición de la mujer, porque al emperador le interesaba para el culto imperial. Y este escuchar y saber todo el mundo que escuchaba, yo creo que no estaba bien visto para los hombres estos, que la mujer era la mujer era el contingente de los hijos durante un tiempo para generar descendencia. Oye, ¿y no crees que a estos que les molestaba tanto les incordiaría todavía más ver que en las monedas que acuñaba, por ejemplo, en un reverso salía Augusto y en el anverso a lo mejor salía la figura de la emperatriz, de la matrona por excelencia, ¿no? Sí. Por mucho que Augusto quisiera recuperar esta imagen del mos maiorum, ¿no? O sea, de que la mujer del César no solo tenía que serlo, sino que también tenía que parecerlo, ¿no? Eso que saliera erigido en una moneda o representado en algún tipo de monumento o de estatua que no ha llegado hasta nosotros. No sé si Lara Pacis ahora recoge algo de esto, a lo mejor no, porque habla un poco de la gloria militar de Augusto y de tal, de lo que él pacificó y de lo que hizo de la Pax Romana, ¿no? Pero sí que es verdad que eso también acabó por molestar, ¿no? Y al molestar también a esa gente, vieron en Livia no solo a una mujer que podía aconsejar al emperador, sino a una mujer que podía ser enemiga del Senado también, porque Augusto era el hombre que estaba por encima del Senado, y ellos podían ver recortados sus privilegios por la influencia o por las decisiones que pudiera tomar por lo que le hubiese dicho ella, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es rentable llevarse bien o llevarse mal con ella, porque después con Tiberio también sabemos que tuvo mucha influencia durante los primeros años de gobierno, y con la figura y la aparición, sobre todo, acuérdate, que ya lo hablaremos en otro día, que me parece muy, muy interesante, cuando hablemos, por ejemplo, de la Guardia Pretoriana, hablar del prefecto Sejano, ¿no? Y de todo eso que urdió, y cómo ella también estaba metida en todo el tema de Sejano, ¿no? Y que fue fue complicado, porque influyó no solo a Augusto, sino que a Tiberio, también a su hijo, porque al fin y al cabo ella debió pensar, tú, hijo mío, estás aquí por todo lo que yo he hecho para que tú estés aquí, ¿no? Sí, pero la diferencia es que Augusto era un tío, un animal político, un animal que transformó Roma. Bueno, prácticamente le dijeron, sé emperador, y él dijo, yo no quiero, un poquitín, yo voy a hacer como si lo fuera, pero yo no quiero, ya lo será en todo caso mi hijo. Sin embargo, Tiberio, aunque seguramente escucharía a su madre, y su madre más o menos intencionada le aconsejaba, es que él no quería ser emperador. Bueno, él le daba igual el imperio. O sea, de ellos daban sus retiros, ¿no? Sus retiros a Capri y todo, que claro, como si no fuera con él la historia de Roma. Eso fue lo que hizo precisamente que Sejano se convirtiera en un hombre poderoso e influyente, y que ella, pienso yo, esta es mi opinión, que ella, Livia, intentara contrarrestar ese poder de un elemento externo, de alguien que no estaba vinculado a la familia de manera directa ni sanguínea, sino que era un... ¿Que lo intentó? Que lo intentó, sí, intentó vincularse mediante matrimonio y tal. Lo que pasa que ella fue la que paró a Sejano, o intentó pararlo, porque ya veremos que tampoco fue muy sencillo, ¿no? Porque al final hubo allí también alguna trama y algún tema complejo que para sacarse a Sejano de encima también tuvo que sudar, Livia.
Sí, yo creo que también influyó, pero bueno. Sí, bueno, yo creo, es una cosa ahora que estaba intentando recordar, pero yo no creo que haya ningún autor que diga que esta mujer no era una mujer virtuosa, que esa mujer sería más o menos buena, influenciaba a su marido más o menos bien, pero era una matrona como Dios manda, o sea, era virtuosa, era fiel a su marido, cuidaba a sus hijos como la que más, se encargaba de todo. Hay incluso algunos que decían que hacía su propia lana, o sea, estamos hablando de que era una mujer, todo el mundo sabía que era la gran matrona. La diferencia es que no solamente se encargaba de la casa, sino que también aconsejaba a su marido, y su marido lo escuchaba, y eso no lo ocultaba, ¿no? Y esta fue la que marcó, dijéramos, ese comportamiento diferente de la mujer del imperio, de la mujer de la república. Las mujeres empezaron a adquirir, muy a la romana, unos ciertos derechos que no tenían, y unos ciertos privilegios, muy a la romana, vuelvo a repetir, a través de esto, porque a Augusto le interesaba potenciar también la figura de la mujer, porque necesitaba descendencia, y pues de alguna manera tenía que darle una cierta visibilidad a la mujer, ¿no? Y yo creo que esto es lo que le estaba a mucha gente, y ella yo creo que se intentó, realmente amaba de una manera a Roma, a esta Roma que quería hacer Augusta, de que fue una aliada, y cuando murió Augusto intentó hacer lo mismo. Lo que pasa es que Tiberio no es el animal que es Augusto. Tiberio era un chaval, probablemente no sería muy mala persona, pero era un militar y él quería luchar. Y él seguramente allí sentado en esa seda y en esos tronos del Palatium no se sentía cómodo, él quería batallas, ¿no? Y se iba de Roma siempre que podía. Y por eso ese vacío de poder, pues claro, un hombre armado, el prefecto del pretorio, pues se hizo con el poder de Roma en muchas ocasiones. Ojo con Elio Segeno. Ya hablaremos de Elio Segeno, de los pretorianos y de los prefectos del pretorio, pero hasta aquí yo creo que da el programa de hoy, que yo creo que ha sido bastante interesante. Y ahora todas esas preguntas, ese ranking que hemos hecho, ese top 10 que podíamos haber hecho de Livia y su relación con la muerte de los herederos de Augusto. Contrólame que no se me olvide ninguno. Marcelo, Druso, Agripa, Cayo y Lucio. ¿Estos? Y Agripa Póstumo también. Agripa Póstumo, ya lo pongo yo. Este lo mataron. No me cabe ninguna duda. Bueno, porque no digo también Agripa Póstumo. No lo mataron. Cayó encima de una espada que casualmente pues tenía en sus manos un pretoriano. Cosas que pasan. Pero los demás... Bueno, ahí queda dicho. Sacad vuestras propias conclusiones. Nosotros os leeremos en comentarios, os lo responderemos y ya sabéis que estamos aquí para resolver dudas también. Podéis contactar con nosotros, podéis afirmar hasta qué punto creéis nuestra opinión, si sois más de Robert Graves, si sois más de Suetonio o si creéis que realmente no es tanto como se decía, sino que simplemente pues la mujer hizo lo que tocaba en aquel momento. Ahora me acabo de acordar, quizás, porque estoy preparando un guión para otra cosa, bueno, contigo. Creo que Livia Drusila es la nieta del que provocó las guerras de los Sokis. Fíjate lo que te estoy diciendo. Mira que de nuestro amigo Saturnino. No, del siguiente. El Saturnino murió. Pues 20 años después, poco más, hubo otro que también murió. Que este fue la que le lió, ya lo de los Sokis. Se ve que era un poco, bueno, pues como todos los trebos. A ver, si son plebeyos, que van a ser mala gente. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pues se ve que era mala gente y dijo, itálicos, vais a ser ciudadanos romanos. Y el senado dijo, ¿qué? Y lo mataron. Y los Sokis dijeron, oye, que ese lo ha dicho, que lo somos. Y se lió una guerra que fue... Pues es para que veas cómo está todo ligado. Bueno, pues para lío, pues todos los canales que tenemos nosotros en todas las diferentes plataformas en los cuales os podéis suscribir y en los cuales, pues como siempre, nos podéis apoyar, que eso lo podéis hacer, que sabed que este episodio, no os lo hemos dicho, pero este episodio tenía una exclusividad para fans, en el sentido de que los que sois fans lo podréis escuchar o ver, en este caso escuchar porque es en iVoox, lo podréis escuchar unos días antes. Los que no sois fans, pues lo tendréis que esperar al sábado a las 8 de la mañana. Los que sois fans, lunes a las 8 de la mañana. O sea, imaginaos, qué ventaja. Entonces, sabed que os podéis suscribir al canal de iVoox de Calamares a la Romana, que deis apoyar, que os suscribáis al de YouTube también de Sergio Alejo Gómez y deis apoyar. Y sobre todo que espero que ya seáis fans y apoyéis de calle y llevéis ya meses apoyando Lignum en Roma. Sí, nosotros somos como Tiberio y como Druso, pero estamos vivos. Y entonces vamos a llevar el imperio bien. Nosotros nos llevamos bien con Drusila, Sergio.
Hay que llevarse bien con Drusila. Cada uno con su Drusila, cada uno con su Drusila. Correcto. Y sobre todo, pues no comer según qué cosas. La fruta se envenena muy rápido. Bueno, decía el tofu cuesta más, creo. Las fuentes decían que incluso Drusila envenenó a Augusto en los últimos años de vida con los melocotones, que le envenenaba los melocotones de su árbol del jardín. O sea que... qué malas son las fuentes, qué malas son las fuentes. Bueno, hay que entender que la obra de la BBC no deja de ser una obra de ficción. Está muy bien hecha, la verdad. Y las novelas son muy buenas. Voy a decir una cosa y la voy a adelantar. Es de las pocas veces que he visto hacer una obra de una serie de televisión basada en un libro que lo merece. Hasta que hagan las series de nuestras novelas, que también lo merecerán. Bueno, entonces... Bueno. Que nunca promocionamos nuestras obras, Ángel, pero que sepan nuestros videoyentes y nuestros oyentes que tienen todas nuestras obras en Amazon. Todas las obras de Ángel, Dignum en Roma con su trilogía, Crónicas Romanas con Cunina, con Aliso y con, que me dejo, Juno, con Juno. Y luego tienen todas las mías. Tienen las 5 novelas de las Crónicas de Tito Valerio Nerva, la pentalogía ya, la trilogía de Renovatio Imperi, Deuda de Sangre y todos lo sabías que. O sea, que tenéis una cantidad de material por ahí que será que no somos prolíficos. En latín se dice, os ocupáis a jartar de leer. Correcto. Pues tenéis un montón de obras y tenéis un montón de programas, o sea que con esto creo que ya podemos despedirnos porque ya les hemos dado la vara suficiente a los videoyentes hoy y a los oyentes, o sea que sed felices y como dice el etrusco... a luchar por vuestros sueños y sobre todo mirar al Mediterráneo, que es el mar de los calamares. Un saludo.